tras ver el marco, el espacio en el que surge Grecia, tenemos que tener por lo menos las etapas que van a darse. Etapas que se inician en la civilización minoica hace 3000 años antes de Cristo, más o menos. El nombre viene de la leyenda de Minos, que seguramente muchos habéis oído y si no, lo trabajaremos. Lo primero es situarlo. Se sitúa, a la hora de hablar de la civilización minoica, en la isla de Creta. Ya lo hemos visto en el vídeo del marco geográfico. Está en la parte más al sur de la Hélade. Curiosamente, esta civilización tiene una singularidad. Sus principales construcciones son gigantescos palacios espectaculares que no tienen ningún tipo de muralla protectora, lo cual nos lleva a pensar inmediatamente que no tendrían que tener ninguna amenaza para protegerse. De esto hablemos de Noxos y Phaistos. Os voy a pedir que busquéis algo sobre Noxos. Siguiente, ya que no tienen ninguna amenaza, la explicación es fácil. No hay ninguna amenaza dentro de la isla para protegerse y por fuera están protegidos por el mar. Porque su gran poder es precisamente ese mar, el comercio marítimo. De ahí el nombre de talasocracia, gobierno, poder del mar. Ya tienen escritura, el lineal A, que pediré que por lo menos busquéis alguna idea sobre ello. Y se gobiernan mediante una monarquía. Una persona domina, según parecen los escritos, la información que nos llega, y tuvieron el dominio sobre la Grecia continental que hemos hablado, sobre la parte sur de la península del Peloponeso. Eso nos lo explica el mito de Minos y el Minotauro, o nos ayuda a entenderlo. Tendréis que buscarlo y a partir de ahí podremos explicarlo. Siguiente, si se da en el 1500 su inicio, hacia mitad del segundo milenio, hacia el 1500, se produce su decadencia y el fin de ese dominio sobre la Grecia continental. Eso, si miráis el mito de Minos y el Minotauro, en el personaje de Ariadna podemos ver esa decadencia. Tendréis que intentar entender quién es Ariadna, porque eso supone que Creta es débil, que no tiene ya fuerza. Y desde un punto de vista no basado en la leyenda, en los cuentos, la explicación de esa decadencia está en que justo al lado, en la zona de Creta, se produjeron unas explosiones volcánicas, en la cual la que tenemos que comentar es en la isla de Tera. Un volcán estalló y fue de tal potencia que probablemente provocó un desastre sin solución en Creta. A continuación surge otra civilización. ¿Cuál será? Será la civilización micénica, otra etapa, que se dará desde mitad del segundo milenio, hacia el 1500, hasta el siglo XII, en torno a 1150, situando una fecha. En este periodo llegan los aqueos, un pueblo que viene desde el norte, del Peloponeso. Este pueblo posee ya armas de bronce y se produjo algo singular, y es que las principales construcciones sí ya son ciudades y amuralladas. Aquí tendríamos que estudiar, ver Micenas, la principal ciudad que da nombre a este periodo. Tenían todavía escritura y será el lineal B, y tendréis que investigar sobre este lineal B. Y además tenían una monarquía, y aquí la élite, el poder no está en el comercio, los comerciantes, no, es de los guerreros. Y hay otra obra ambientada en ese periodo, en la Hélade, que sería la Ilíada o la Odisea. La Ilíada es la historia de la guerra de Troya, que nos explica quiénes son el grupo más poderoso en ese periodo. Tendréis que leer algo sobre la Ilíada y ver esos protagonistas de esta historia, quiénes son. Siguiente, la época oscura.
es la invasión de los dorios, lo que va a iniciar este periodo. Los dorios son de nuevo otro pueblo que viene del norte, más allá de la península de los Balcanes, que dominan el hierro, lo cual les da una superioridad bélica. Las historias posteriores nos hablan del retorno de los hijos de Heracles. Heracles, para los griegos, es el que vosotros llamáis Hércules, que también le da nombre este término más conocido los romanos. Pues a partir de esta llegada se produjo el fin de todas las fuentes arqueológicas, construcciones, hubo una debacle de las ciudades y se perdió la escritura. ¿Hasta cuándo? Y ahora aquí tenemos la siguiente etapa, hasta el siglo VIII. ¿Qué pasa en este periodo? En ese 800 hacia abajo, desde ese periodo. Que van a surgir las polis. Ya hemos visto lo que eran en clase, tendréis que buscarlo. Que están gobernadas primero por una persona y después por una élite. Esas son monarquías y cuando son un grupo, las oligarquías. Ahora otra vez surge una escritura. Será el alfabeto y la lengua griega, que es la base de la actual. En este periodo se van a dar un elemento que hoy en día es esencial. Las Olimpiadas. Pero aquí serán las primeras Olimpiadas. No tienen que ver con las que conocemos. Bueno, sí que son competiciones deportivas, pero aquí eran en honor a los dioses. Y surgen en el 776 a.C. Otro fenómeno singular serán las colonizaciones griegas, que tendréis que investigar qué significa esto de colonizaciones griegas. Y en este periodo se va a dar el arte griego arcaico, dentro del cual destacamos el dórico arcaico. Tendréis que buscar algo sobre ellos. Y las esculturas, las kuroi y core, que tendréis que de nuevo investigar qué son esos términos tan extraños. El final de esta etapa arcaica va a surgir con las guerras médicas, que no tiene nada que ver con los médicos. Viene de medos, que es el término que le daban a uno de los contendientes en esta batalla, en estas guerras. Tendréis que investigar sobre ello. Tras estas guerras se va a dar el predominio de Atenas, con una liga de polis, que se va a llamar Liga de Delos, y Esparta con un conjunto de ciudades o ligas que va a recibir el nombre de Peloponeso. Estas dos ciudades estarán al frente y serán enemigas en múltiples casos. Esto nos llevará a las guerras del Peloponeso, que de nuevo tendréis que buscar qué son, tras las que habrá un predominio de Esparta, hasta que tras la batalla de Queronea, en el 338 a.C., ahí hay un error, se produzca el predominio de Macedonia, con Filipo II. Tendremos que investigar sobre la batalla de Queronea, aunque no está aquí subrayado, también. Y este periodo se dará el momento culmen del arte griego de la Hélade, que se llama arte clásico, simplemente que lo tengáis en cuenta. Y la última etapa es la Grecia helenística, que se caracteriza por Alejandro Magno, rey de Macedonia. Tendréis que investigar algo sobre él, aunque no esté subrayado. ¿Qué va a conseguir? ¿Qué va a lograr? Tendréis que investigar las ideas principales de él. Llega al poder en el 336 a.C., tras la muerte de su padre Filipo II. Siguientes hechos destacados: victoria sobre los persas, 3 batallas esenciales, Granico, Isos o Aguamela, conquista griega desde Egipto a la India, dominando gran parte de lo que era el mundo conocido, muerte de Alejandro Magno en el 323, formación de los reinos helenísticos tras la muerte de ese gran imperio, tras la muerte de Alejandro y el final de ese gran imperio, se divide y se forman diferentes reinos, que les van a llamar helenísticos, y de ahí el nombre de esta etapa. En este periodo se da el arte griego helenístico, el último, y se va a dar también el final de esta historia de la Hélade independiente, que será tras la conquista de Roma. Como son múltiples reinos, va a iniciarse hacia el segundo siglo a.C. y acabará en el 30 a.C. este final.
Y con esto hemos terminado. Pero no olvidéis todas las palabras que os he comentado y que debéis de estudiar,